Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, son las 8:47. Saludo al doctor Esteban Santos, abogado especialista en Derecho Internacional. Hola, doctor, buenos días. Gracias por acompañarnos. Terminó la primera audiencia en la Corte Internacional de Justicia en Países Bajos por la demanda presentada por México al Ecuador. Un poco lo que se hizo es escuchar la acusación mexicana, nada más en esta primera parte, ¿verdad? Buen día. Hola, estimado. Sí, a ver, Milton, se escuchó la parte demandada, pero también se dejaron dos cosas muy claras. Una, que el Ecuador reconvino. El Ecuador reconvino y está tratando de nivelar la cancha. Y dos, que México ha hecho un argumento en torno a lo que se conoce como la jurisdicción prima facie. Y para la jurisdicción prima facie lo que está diciendo es: ¿por qué, Corte, usted sí es competente para resolver este asunto? Y en resumen, tiene que haber, muy brevemente, tiene que haber dos principios. El primero, que exista una controversia jurídica que no haya podido ser resuelta, y la segunda, que se haya demostrado que se intentó por todos los medios diplomáticos hacerlo. Entonces México demostró cómo nos llevó a la OEA, cómo tuvieron las cartas diplomáticas, en fin, un poco el recuento. Y la segunda se basa pues en el Pacto de Bogotá de comienzos de siglo y en la violación pues en la interpretación que tenemos con respecto a la Convención de Caracas en torno al famoso asilo o no al señor Glass. Ahora, los argumentos de México que buscan, lo primero es unas medidas cautelares, que se Correcto. reconozca que Ecuador violó las obligaciones internacionales al entrar por la fuerza a la embajada en Quito, declarar que Ecuador ha violado constantemente los principios de la Carta de Naciones Unidas, que Ecuador violentó la Convención de Viena al desplegar sus fuerzas de seguridad afuera de la sede diplomática, lesionar la integridad del personal diplomático mexicano e intervenir comunicaciones privadas en la embajada, ordenar al Ecuador que adopte las medidas apropiadas e inmediatas para respetar y proteger los locales de la misión mexicana, así como sus bienes y archivos. Bueno, el Ecuador tiene, en mi criterio, una responsabilidad y una oportunidad de oro para poder bajar la eruptiva del conflicto. En resumen, ¿puede el Ecuador en este momento decir, por ejemplo, tenemos toda la potestad de garantizar que nadie va a ingresar a la embajada mexicana, que la policía que está afuera es justamente para precautelar que nadie pueda ingresar, y poder dar un compromiso expreso de que esa seguridad se le da no solo al compendio mexicano, sino a cualquier otra sede acreditada en el Ecuador? Insisto, actuaciones que puedan ir en desmedro de esta pretensión mexicana y que el Ecuador pueda empezar, insisto, no solo a desescalar, sino además presentarse ya como un Estado que, si bien tendrá que litigar en derecho, siempre estará presto a poder resolverlo por la vía de la diplomacia y del diálogo. Y este pedido inicial de México, que de alguna manera fue minimizado, descartado por el secretario de Naciones Unidas, de que Ecuador sea separado o suspendido de la ONU, parecería que no tiene sustento dentro de la olla, o se va a seguir debatiendo esto. A ver, es una petición que ha sido presentada por México, y no solo que es una petición que ha sido presentada, sino que además está dentro de su memorial de demanda. Entonces, ¿qué me interesa dejarlo muy claro desde la óptica mexicana? Que esa es una aspiración legítima para los intereses mexicanos. Ahora, se ha dicho mucho desde el lado ecuatoriano: oiga, ¿cómo es que Israel puede bombardear la sede diplomática de Siria de Irán en Siria? Y aquí nadie está pidiendo que Irán sea separado de la Organización Mundial de Naciones Unidas. Y, Milton, nos podríamos quedar toda la mañana hablando de violaciones bélicas flagrantes al derecho internacional de algunos estados. El tema es que, y yo siempre digo esto, el Ecuador no puede ser visto como una suerte de chivo expiatorio, un país pequeño que quiera ser dejado como precedente. Y sobre todo eso, esa idea de que el Ecuador no pueda de aquí adelante ser representado siempre como un país que no respetó el derecho internacional y que por el contrario estamos siendo los acusados del día de hoy. Estamos hablando con Esteban Santos, abogado internacionalista. Son las 8:51. Vamos a hablar de la estrategia ecuatoriana y empecemos por la parte defensiva antes de pasar a la ofensiva, que es la contrademanda. En la parte defensiva, lo que pasa hoy con la demanda mexicana: Ecuador ha conformado un equipo que está encabezado por el embajador ecuatoriano en Países Bajos, Andrés Terán, la directora de Asuntos Internacionales y Arbitraje de la Procuraduría, Ana María Larrea, y 4 abogados internacionales: Omri Sender, Alfredo Crosato, Sean Murphy y Michael Guth.
¿Qué tal esta ofensiva defensiva del Ecuador? Aparte de eso, el estatuto de la Corte, el artículo 31.2 y 31.3, faculta a un Estado, porque Milton, estamos hablando de la Corte del Mundo, ¿no? Entonces, todo Estado tiene el derecho de poder nombrar un magistrado ad hoc dentro de su causa, un magistrado de su nacionalidad o puede ser de otra, como lo que acaba de hacer el Ecuador. Acaba de apuntar a un magistrado neozelandés de apellido McRae, dentro de esta comitiva. Entonces, en principio es una comitiva de muy alto nivel, siempre lo he dicho Milton, y en estos temas, en diplomacias, las formas son tan importantes como el fondo. Estará, por ejemplo, me queda muy claro que el presidente no irá, pero sí me queda la pregunta sobre, por ejemplo, si la canciller estará también acompañando, comendando estas acciones por parte del servicio exterior. No estuvo en la OEA, creería que tampoco va a estar ahí. Siempre estos mensajes, ¿no? Hablábamos de lo que pasó, por ejemplo, en Angostura y de cómo se logró bajar la eruptiva de ese conflicto. Correa y Uribe en su momento se dijeron de todo, pero los dos se dijeron frente a frente, al lado de sus cancilleres, pues, y todo el equipo de ambos estados. Creo que nada de esto en este momento está sobre la mesa y por lo pronto, pues, por lo menos hasta ver qué pasa en las elecciones mexicanas ahora en junio y en Ecuador en el 2025, creo que tenemos todavía conflicto para un buen tiempo. Ahora, Ecuador contrademanda y lo hace un día antes de que empiece a tratarse en la Corte Internacional la demanda presentada por México. ¿Qué tal esa estrategia? Mira, aquí hay una primera cuestión, ¿no? Porque si bien se entiende que desde una óptica de estrategia uno puede tener alguna suerte de secretismo, no nos olvidemos que estamos en el marco del derecho internacional público. Esto es Estado a Estado y por lo tanto los estados tienen la obligación de este principio de publicidad para con sus mandantes. Entonces, que el Ecuador no sepa hasta el último quién es su equipo defensor, que no sepa sino hasta el último quién va a ser este juez apuntado y que no sepamos hasta ahora, algo que creo que no va a pasar si es que la canciller, por ejemplo, también va a acompañar a la delegación. Son cosas que creo que sí se pudieron haber mejorado comunicacionalmente, porque siempre habrá una academia, siempre habrá un sector jurídico, pues una comunidad científica que pueda dar aportes, que porque los que queramos que sumar, las personas que quieran, pues que al Ecuador, a diferencia de algunos, por ejemplo, expolíticos, que lo que quieren es que se le sancione al Ecuador y que el Ecuador quede mal visto ante una comunidad internacional, todo eso hay que ponerlo sobre el papel. En todo caso, Milton, ya se le escuchó a México, ahora en la madrugada será el turno del Ecuador y creo que el Ecuador, repito, uno, tiene una oportunidad de oro de desescalar con respecto a las medidas cautelares, pero dos, de presentar un caso en derecho y ver si es que efectivamente la Corte tiene o no esta jurisdicción prima facie para poder conocer de la causa. Ahora, le va a tocar a Ecuador esta madrugada hablar, pero dentro de la demanda presentada por México, es decir, todavía no se empieza a ventilar lo que presentó Ecuador. Claro, y aquí hay una pregunta, ¿no? Si es que por un principio de economía procesal, esta reconvención, porque básicamente lo que el Ecuador está intentando hacer es nivelar la cancha, ¿no? Diciendo, oiga, Ah, sí, a ver, no una se haya violación afectado. flagrante. Exacto. Hubo la violación grosera y directa al artículo 22 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Sobre eso, estimado Milton, para mí no hay ninguna duda. Ahora, lo que el Ecuador quiere decir es, pero espérese un segundo, porque México usted también tiene una culpa. Y sobre esa culpa habrá que tomar nota y eso es lo que el Ecuador está intentando presentarlo como tal. Ahora, claro, hablemos de los puntos que presenta el Ecuador, que México ha incumplido su obligación de cooperar en asuntos de anticorrupción de conformidad con las convenciones interamericanas de la ONU, que se declare que los comentarios falsos y injuriosos de López Obrador sobre las elecciones ecuatorianas violaron el principio de no intervención, más el tema del asilo, más el tema de incumplir las obligaciones internacionales de respetar las leyes de Estado receptor, de no interferir en sus anuncios, en sus asuntos internos y de no utilizar la misión diplomática de manera incompatible con sus funciones. Si uno se pone a analizar todos estos puntos, parecería que el Ecuador tiene razón. Teníamos, y yo siempre lo he dicho, y contigo, Milton, en otros espacios he sido muy claro, creo que el Ecuador borró con el codo lo que estaba haciendo bien con la mano. Si el Ecuador estaba tan seguro de lo que estaba diciendo, pues era el Ecuador el que tenía que activar el multilateralismo, era el Ecuador el que le tenía que llevar entonces a México a la CIJ, y no ahora que lo que estamos haciendo es justamente eso, defendernos ante esa reclamación. Bien, son las 8:56. ¿Qué podemos, cuando tú dices, Esteban, Ecuador tiene la oportunidad de oro de bajar el tema, de bajar la tensión del caso, ¿qué significa? ¿Que pidamos disculpas? ¿Que extendamos una mano a México para a que los presidentes hablen? Parecería que eso no va a ocurrir, por lo menos mientras AMLO siga siendo presidente este octubre. Y lo propio Novoa, o sea, creo que tenemos que hablar con estadistas.
que señores que lejos de decir, vea, le voy a invitar un ceviche, un taco algún rato, que se sienten a entender como estadistas. Señores, oiga, ¿cómo bajó la eruptiva del conflicto? ¿Cómo se acabó el tema de Angostura? Colombia sí pidió disculpas. Colombia dijo que no volvería a hacer esto. Y Colombia con Ecuador tuvieron estos gabinetes bilaterales que hasta ahora se iban dando con periodicidad anual, pero que Petro los suspendió justamente por la agresión ecuatoriana a México. Todas esas son las cosas que podemos bajar la eruptiva, pero para eso se necesitan de estadistas y yo lo que espero es que justamente quienes están comandando las riendas del Ecuador en este momento estén a la altura de la historia. ¿Cuánto puede durar todo esto? Años, Pero años. las medidas cautelares, No, 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 no. Las medidas cautelares, bueno, vamos a ver si es que el Ecuador acepta este reconocimiento y este compromiso de que nadie va a ingresar a la sede diplomática y creo que con eso podríamos bajar todo ese argumento. Pero todo el juicio como tal, años. gracias Esteban por habernos acompañado con este importante criterio para entender además qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó hoy en la primera audiencia en la CIJ en Países Bajos, en La Haya. Buen día. Un placer, siempre a las órdenes. Esteban Santos, abogado especialista en temas de derecho internacional. Son las 8:59, tenemos que terminar, nos vemos mañana. Tengan buen día.